Para mí, en lo político es claro que ya el chavismo y su hijo legítimo, que era el madurismo, el régimen madurista ya feneció. Que ya no podemos hablar del régimen chavista. Tenemos que hablar de un residuo que queda y que no podemos darle tiempo a que mute para algo amorfo que luego se consolide. Perkins Rocha es un destacado jurista, académico y especialista en Derecho Público y Constitucional venezolano. Fue magistrado de la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo y procurador del Estado Aragua. Ha sido coordinador jurídico de 20 Venezuela, asesor legal de María Corina Machado y representante principal de la plataforma unitaria ante el CNE en las elecciones del 2024. Esto lo llevó a ser encarcelado en el centro de torturas El Helicoide por casi 2 años y ahora tiene arresto domiciliario con un grillete electrónico. Hablamos de la mesa de negociación, del régimen y de lo que él cree que viene para Venezuela. Espero que les guste. Estimado Perkin, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un gran abrazo, Jesús. Muy a gusto aquí contigo. Gracias. Increíble todo lo que está pasando actualmente y sigues detenido. ¿Por qué eres tan peligroso? Cuéntame por qué tú crees que sigues detenido. Bueno, tú sabes que yo le he dado, me lo han preguntado mucho y me he percatado últimamente que he dado muchas respuestas, ¿no? Y la única respuesta que me satisface de todas las que he dado es la respuesta que contesto con una pregunta. Mm, Yo te preguntaría a ti con honestidad, ¿por qué tú crees que todavía Diosdado Cabello sigue en el poder? Buena pregunta. No lo sé. Bueno, cuando encuentres la respuesta, conseguirás la respuesta también de por qué yo sigo así. Está bien. Mira, estamos en un momento, bueno, donde están ocurriendo muchas cosas. Después del 3 de enero, pues se sigue moviendo todo. Pareciera que, bueno, este tutelaje cada vez es más tutelado de un lado y del otro. Yo no sé cómo ves esta mesa de negociación que está arrancando, que no ha terminado de arrancar, pero que supuestamente está arrancando. ¿Cómo sientes tú que está María Corina o el equipo de María Corina representado en esa mesa o no? Bueno, empecemos por el final. No es un problema de que esté María Corina o el equipo de María Corina. Estamos en un problema, digamos que muy dilemático para la sociedad venezolana y más que un problema de representación personal, es de simbología. ¿Quién está por detrás de María Corina o quién está por detrás del equipo de María Corina? En todo caso, ella no es, ella lo importante de su participación o no Mm, es a quien ella la ha empoderado y a ella la ha empoderado un mandato que los venezolanos dimos el 28 de julio del 2024, mm, que considero es el mandato más claro que haya habido en la última década de manifestación pública y ciudadana. De tal manera que al colocarla a ella fuera o a colocar a su representante fuera de ese binomio, pues a quien se está colocando fuera es evidente que falta dentro de esa mesa el sujeto principal de toda la atención, que es el venezolano. Y en mm. particular, el venezolano que acudió el 28 de julio del 2024 a una gesta ciudadana que nos ha costado vidas, libertad, extrañamiento de venezolanos, huida, y que nos ha costado una dolorosa, digamos, repercusión que gracias al 3 de enero empezó nuevamente a resarcirse, que todavía no se ha resarcido completamente. Entonces, ese factor es el que no está presente, más allá de que esté o no esté María Corina. ¿Cómo se sienta uno a negociar o a dialogar con esta gente si todavía hay tantos, bueno, no sé, presos políticos, hay extranjeros, hay rehenes, hay, o sea, personas como tú que están detenidos injustamente? ¿Cómo se sientan a dialogar en esas condiciones? Bueno, se sienta a dialogar, uno puede entenderlo estableciendo esto como una primera exigencia de carácter ético. Es Mm, como cuando tú en algún momento, llegas a dialogar con los malandros de tu cuadra o con los gángsters de tu barrio, y cuando llegas al sitio establecido, lo primero que establece es, mira, vale, yo dejé mi casa sola y los carros los tengo parados allá afuera. Entonces, la primera garantía es que respeten mi hogar, a mi esposa, a mis hijos que se quedaron solos y que no me roben el carro que está allá afuera antes de hablar. claro. Entonces, eso entendíamos nosotros que era la primera exigencia ética
de carácter ético y que más que exigencia negociable era condición Mm, para poder arrancar todo lo demás. Nos llama la atención que en la agenda, de una manera similar, establecen ambos grupos, ese elemento está excluido. Y a mí, lo dije en un mensaje de X, eso espero que no sea el resultado de la primera presión que ganó el régimen, de que el régimen no permitió que eso estuviese en la agenda, porque yo estoy claro que al menos en dos personas del grupo de Dignora, ella y Juan Miguel Mateus, estoy claro que ese punto lo sé no porque haya hablado con ellos, mm, lo sé porque los he oído, porque han sido parte de su narrativa desde hace mucho tiempo. Entonces es capcioso mm. no ver en la agenda ese punto y no establece esas condiciones, ¿no? Claro, porque aquí deberían de haber como o sea, unas líneas rojas que no se pueden dejar de atacar o unos puntos que tienen que ser innegociables y pareciera que no Claro, de están. lado y lado, de lado y Exacto. lado. Y Sí. yo creo que del lado de quien se pretenda, además es un grupo que legítimamente todos votamos por él en el 2015. Mm, Que más allá de que algunos de ellos pudieran entenderse o en colectivo, perdieron la legitimidad en el desarrollo, es un grupo que tiene una legitimidad de origen, cosa que no tiene el grupo que está al frente, ¿no? claro. Y que lo entendemos simplemente por razones de fuerza. Y es un problema sentarse con ellos, pues, digamos, pudiera haber, en mi caso, tengo optimismo, en este caso, por el garante. Claro. Ese garante nunca lo ha habido y en este caso es un garante que entra también por la fuerza, por haber aplicado la fuerza institucional para Claro. extraer a Maduro de la escena política venezolana. De tal manera que la primera pregunta, que era que cómo lo veo, yo en particular lo veo con optimismo crítico, porque Mm, cualquier posibilidad después del 3 de enero que se abra entre el tutor y el tutelado, donde incorporen a algo del frente, siempre será mejor que la nada. Pero claro. ojo, esto no significa que me guste o sea, ¿Cómo está haciendo el mecanismo? y el mecanismo me parece que no es del todo bueno, o sea, no se Claro. acerca a lo bueno. Es mejor que no tenerlo, pero es un mecanismo que hay que perfeccionarlo y que ellos verán cómo hacen para que los venezolanos sintamos credibilidad en ese proceso, ¿no? Según he conversado con gente que conoce a Dinora, ella entiendo que dice que bueno, que ella también le están dando instrucciones, que ella está recibiendo un poco instrucciones o tutelaje de Estados Unidos. Entonces es como Estados Unidos renegociando con Estados Unidos. O sea, pareciera que es como eso es Bueno, eso. no quisiera entender eso. Ojalá eso nos haya sido algo, una mala interpretación, Mm, y porque si no, no tiene sentido que se preste a esto, ¿no? Sería una farsa, ¿no? Y deberían entonces decírselo claramente a los venezolanos, ¿no? claro. Uno aspira a que haya un mínimo de dignidad con respecto a los que creemos en la Mm, república que el otro grupo destrozó, ¿no? claro. Y no queremos un Estado 51 ni No, tampoco queremos que esto quede en tierra de nadie, como un territorio o como una hacienda que tú tienes por allá. Tú vives en Caracas y tienes una hacienda por allá en Los Llanos, metidas en Guadualito, y tienes un caporal ahí que representa tus intereses. No, 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 eso no lo queremos para claro, Venezuela. De tal forma que hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Decirle al tutor, estoy de acuerdo, pero así no. Eso claro, sería suficiente. claro. ¿Y qué diferencia le ves a este proceso de diálogo con otros procesos de diálogo? Simplemente que tienes a los americanos atrás. Bueno, los americanos con otra posición, ¿no? Porque no son Mm, los mismos americanos del pasado, son los americanos que tuvieron la valentía de interpretar el clamor que un pueblo venezolano hacía de la situación que venía viviendo con lo que llaman el madurato o el régimen de Maduro, ¿no? Para mí, en lo político es claro que ya el chavismo y su hijo legítimo, que era el madurismo, el régimen madurista ya feneció. Ya lo que claro, tenemos enfrente es el residuo de lo que queda de ese régimen convertido en otra cosa. Ya no es régimen. Por supuesto, sigue el aparato represivo, aunque sigue en vela, sigue el sistema, digamos, de opresión y de dictadura y de desatención de problemas vitales de la población venezolana,
pero tenemos ya otra praxis interna, ¿no? Me dicen que en los aeropuertos venezolanos ya son aeropuertos donde lo único que falta es guindar la bandera norteamericana. Es Sí. decir, ya el flujo, digamos, desde el punto de vista diplomático, comercial, hace que Venezuela ya sea un puente norteamericano, de tal manera que ya no Mm, podemos hablar del régimen chavista, tenemos que hablar de un residuo que queda y que no podemos darle tiempo a que mute para algo amorfo que luego se mm. consolide. Ahí está mi preocupación. Este proceso, digamos, María Corina pues ha dicho que ella no va a obstaculizar el diálogo. Y bueno, y ha pedido como que resultados concretos y que se conduzca a una transición democrática. Pero ¿cómo crees tú que puede ella apoyar o influir para que esta mesa de diálogo produzca resultados, o sea, los que toda Venezuela quiere? O sea, y Mira, que pronto podamos tener un cronograma electoral. el escenario ideal, dadas las condiciones en que arranca este diálogo tutelado, el escenario ideal sería el siguiente, que ellos se encarguen de cuatro líneas gruesas, que son las líneas gruesas por las cuales hay que transitar para recuperar el país o para recuperar el inicio de la transición. ¿Cuál es? ¿Ok? En primer lugar, la línea de la libertad, libertad política, Mm, libertad para los presos políticos, pero también libertad para los políticos inhabilitados y particularmente libertad para sus organizaciones políticas. claro. ¿Ok? O sea, el restablecimiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos a través de sus representantes. En segundo lugar, crear las bases institucionales para la posibilidad de hechos políticos trascendentes en la etapa previa a la transición, como es lo electoral. O Mm, sea, recuperar mínimamente el Consejo Nacional Electoral que permita otra rectoría y claro. otras estructuras que no son todas las estructuras, sino las estructuras, digamos, que permitirían la tercera línea gruesa, que es un cronograma electoral. Sí. O sea, antes del cronograma electoral o coetáneamente al cronograma electoral, deberías crear bases institucionales mínimas para que el cronograma electoral sea creíble, El sea TCJ, ¿no? verificable inclusive. O sea, ¿Ok? CNE, TCJ, ¿no? TCJ, CNE y probablemente bajar también algunas líneas en ese sentido a los órganos que tradicionalmente han sido represivos Mm, para que puedan colaborar de alguna manera en el montaje y no en la destrucción de ese cronograma electoral. Y por último, en definitiva, la atención ciudadana, ¿no? Que es en este momento lo importante en cuanto a servicios básicos que deben haber porque si no, se va a seguir muriendo las personas y van a ser desatendidas. Electricidad, agua y alimentos, que es cómo impedir que eso deje de fluir. Y si paralelamente a eso alguien se está ocupando del hombre venezolano, el hombre con H mayúscula, el ciudadano venezolano, mm. en lo espiritual, en lo político, en lo ético, y esa persona puede ser perfectamente don Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes se les deje el trabajo político ciudadano o se les permita el trabajo político ciudadano, pues esas líneas gruesas junto al trabajo movilizador hacia la democracia de la ciudadanía pueden converger y disparar un país que en definitiva impulse un cambio hacia la transición. Claro, Pienso que ahí está la tarea importante, que en este sitio el vacío que no se ha cubierto con el ciudadano podría atenderse con un liderazgo como el que representa ella y don Edmundo González, mm, congregando nuevamente a la ciudadanía y haciendo una sinergia con este grupo en la medida en que hay una exigencia y un examen de lo que vayan haciendo coetáneamente al crecimiento de la población. claro, lo que pasa, a mí una de las cosas que me preocupa es, o sea, muchas de esas condiciones que tú estás diciendo quizás tardan demasiado tiempo y eso es lo que quizás los venezolanos no queremos. O sea, que como que hay que cumplir demasiadas cosas y tareas que luego podamos ir a una elección, que al final es lo que creo que toda Venezuela quiere, ¿no? O sea, tener Pareciera que un... es mucho tiempo, Jesús, pero no, no, mira, en primer lugar, el ánimo del venezolano antes del terremoto estaba ganado a la idea
del cambio institucional. Después Mm, del terremoto se aceleró esa idea. Tú ves la encuesta de Atlas Intel y mm, otras más, algunas de menor alcance, pero casi todas alineadas, donde dice que la gente está clara que para poder recuperar la república, el país y poder ir hacia un proceso de transición, lo fundamental, antes que cualquier otra cosa, es el tema político. mm, Tanto es así y tanto lo sabe el oficialismo o lo que queda, el residuo del oficialismo sí, representado en la administración tutelada, que ahí están las famosas palabras de Jorge Rodríguez cuando dijo que él perdería la cabeza si se ocupaba de eso, sí, porque eso sería como mentarle la madre a un venezolano, y resulta que los datos demuestran todo lo contrario. sí. Ellos saben, ellos saben que si el país vuelve otra vez a caminar hacia lo institucional, ellos son se está creando el piso Claro. político y ciudadano para que más rápido salgan ellos y el país está preparado para eso. ¿Y crees que todo se tiene que hacer en simultáneo, no? Me imagino. O sea, Sería excelente TCJ, hacerlo. CNE. Ya que ustedes no llamaron al ciudadano y lo sentaron en esa mesa, Mm, trabajen fuertemente con el tutor, convenzan al tutor de esas líneas gruesas y dejen que un grupo político, que son todos los partidos políticos, que en definitiva es toda la plataforma unitaria a quien se le impidió su trabajo en los últimos 2 años, vuelva a trabajar y vuelva a preparar, incluso que participe el PSUV, claro, que participe el obviamente. PSUV con lo suyo, Total. pero que organicemos Sí. la estructura política que pueda permitir elevar el clima ciudadano hacia una transición. ¿Cuál es? El cronograma electoral y las elecciones. Aquí yo creo que hay una fuerza, ¿no? Yo creo que los Rodríguez han sido muy astutos históricamente en tratar de alargar los procesos, tratar de alargar esas negociaciones, pero también creo que tienen ahorita una fuerza de los Estados Unidos, que los Estados Unidos creo que también se han encontrado con que no ha habido la inversión ni la recuperación económica que ellos esperaban, porque muchos inversionistas dicen la picia, yo no me meto ahí firmándome unas hojas de cartón que se van a destruir, ¿no? Entonces, La claro, ¿cómo realidad hace? es que no vinieron los grandes capitales, Exacto. las grandes inversiones y las grandes empresas que pueden atacar el problema eléctrico. Son más de 60.000 millones de dólares Sí. que pueden atacar el problema gasífero, que pueden hacer las grandes inversiones petroleras y mineras. Mm, No vinieron, ¿ok? Y ese no venir, esa omisión, hizo que naciera algo que hay que decirlo, que es también una costra que hay que romper. Vinieron otros con inversiones marginales sí. que para ellos son productivas, son millonarias, pero que no aportan nada a Venezuela Mm, y están ahorita en el medio como una costra y también están trabajando para que esto se alargue bastante más. Esto hay que claro, decirlo. claro. No estoy inventando el agua tibia con esto. Hay aquí intereses que ya empiezan a descubrirse Sí. y que probablemente son el reflejo de lo único positivo que pueda quedar del terremoto, haber acelerado los procesos a tal punto que vimos con ocasión al terremoto cómo habían intereses marcadamente extranjeros, internacionales, Mm, trabajando en que esto se alargara mucho tiempo. claro, Y la tragedia humana que significó el terremoto hizo que estos intereses se pusieran contra la pared y de alguna forma desenmascararlo. Entonces hay unos negocios marginales que querían que esto se alargara, mm, que son, aunque marginales para la población venezolana, porque no dan ningún rédito, son altamente beneficiosos en lo económico para esos para grupos, ellos, claro. para estos grupos, porque estamos hablando altamente beneficioso. Entonces, esto también es un tema para Estados Unidos, porque ya empiezan, en Estados Unidos la opinión pública, tú lo sabes mejor que yo, Sí. es muy fuerte y es una constelación de poderes. Mm. Y este tema, de una manera descarnada, empieza a planteársele a la Casa Blanca, mire, ¿quién está administrando la ganancia de Venezuela? ¿Y Bueno, qué se ayer, está haciendo? y una de las cosas más evidentes es el tema eléctrico. Y ayer justamente vimos a Barrett en el Guri como, así como que, bueno, déjame ir a arreglar esto, porque lo que está pasando es que si quieres producir más petróleo necesitas apagar y poner en apagones a muchas personas en Venezuela, porque no se está generando más. Entonces, claro, ellos también quieren como tratar de
que se ponga a producir más, pero sin inversión extranjera grande, y la inversión extranjera grande no va a venir a menos de que tú tengas instituciones muy, muy fuertes, ¿no? Que es lo que... Bueno, Barrett yendo el Guri, no sé qué significa eso. Ojalá fuera Barrett recibiendo a los grandes capitales que sí Claro, pueden de alguna manera transformar esto y oyendo también a un grueso grupo de la población venezolana legítima a quien Barrett no ha querido oír. claro. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos frente a este proceso de diálogo? O sea, ¿qué debe hacer la gente? Exigir, estar expectante, estar con ojo crítico y exigirle respuestas, exigir rápidamente resultados y exigir, entre otras cosas, también que una apertura del ejercicio de los derechos políticos ciudadanos, Mm, que les permitan a los ciudadanos ser acompañados por sus líderes naturales. Y repito, tanto los del PSUV como los de la derecha, tanto los de la izquierda como los de la plataforma unitaria y los de 20 Venezuela, que podamos caminar en las calles libremente mientras esos resultados se van materializando. Esa exigencia tiene que ser una exigencia ciudadana y eso será el clima político donde Estados Unidos va a insertar un termómetro y dirá, mira, llegó el momento, ya mm, no podemos esperar más porque lo único que pudiera parar un caos, una explosión social en Venezuela son las salidas políticas. Así se ha demostrado históricamente. sí, Las elecciones han sido válvulas que aflojan las presiones sociales históricamente. sí. Y en este momento creo que están dadas las condiciones para que haya un clima político muy tenso y social si no se abre esa válvula. Y esa válvula es el derecho político, el ejercicio de la ciudadanía política. Por cierto, ¿tú estabas de acuerdo cómo te gustaría a ti que fuese un cronograma electoral? Elecciones generales, elecciones solo presidenciales, regionales primero. ¿Cuál es tu percepción de eso? A mí me gustaría que fueran presidenciales y parlamentarias al mismo tiempo, pero digamos, solo las parlamentarias no tendría mucho sentido. Las presidenciales solas tendrían sentido. Las Mm, presidenciales con parlamentarias sería desde mi punto de vista político constitucional, sería lo mm, ideal. Y luego escalonadamente, tanto las de alcaldes como gobernadores, ¿no? Con sus parlamentos, por supuesto, ¿no? Con sus diputados regionales y sus concejales. Yo creo que ese debería ser el cronograma y ese cronograma hemos dicho que debería montarse en un plazo mínimo de 6 meses mm, para preparar las estructuras que hay que preparar y un máximo de entre 8 y 9 meses, de eh. tal forma que podríamos estar hablando de finales de este año o a más tardar en el primer trimestre del próximo año. Vamos a soñar de forma optimista. Imagínate unas elecciones el año que viene, institucionalmente, después de que se ganen unas elecciones, la oposición seguramente. ¿Cómo se arregla Venezuela? ¿Por dónde arrancas? El que se gane el Ejecutivo, dices tú. Sí. Bueno, la oposición democrática y concretamente el grupo que acompaña a María Corina Machado Mm, se ha preparado lo suficientemente para hacer público un plan para el país, ¿no? mm, Que lo hemos catalogado como Venezuela Tierra de Gracia. Ahí se han establecido las áreas, digamos, lo más importante para atender un plan de 100 días y mm, luego de esos 100 días ir a la verdadera estabilización, ¿no? El clima que va a generar social el cambio hacia una nueva estructura política, normativa, constitucional, va a ser un clima que va a arropar a todos los venezolanos, ¿no? mm, Eh, es un clima anímico que va a ser fundamental para enrumbarse a momentos complejos que necesariamente el país va a haber muchas decisiones difíciles que tomar, pero con ese clima va a ser el mejor bálsamo para cubrirlas. Hay una parte institucional en la que yo he trabajado, pero hay una parte económica que es la más importante, pienso yo, porque es la más cercana al ciudadano, ¿no? mm, Que está en principio bajo una filosofía en la que la participación privada es fundamental, donde el Estado va a ocupar un papel de organizador, de coordinador, de vigilante y va a poder organizar la inversión privada nacional y extranjera para atender puntos claves de la economía, ¿no? Esa filosofía es muy importante porque es una filosofía
que nunca tuvimos en estos 26 años. Sí. En estos 26 años tuvimos un Estado interventor, absolutamente interventor, que monopolizaba todo el escenario. Las iniciativas privadas que hubo, porque era necesaria y era indispensable para ellos asumirlas, fueron chantajeadas, fueron buscadas bajo presión. O Mm. sea, aquí el principio básico es la libertad en ese sentido. Y libertad es responsabilidad. Libertad no es libertinaje. Libertad es responsabilidad. Quien asume las tareas libremente tiene que ser responsable de sus consecuencias, ¿no? Y esto para eso, en los procesos de licitación y de concesión, tú estableces cláusulas que son cláusulas de garantías en caso de daños, exigirle al quien invierta pues un capital para que responda por esos daños. Yo visualizo un gran movimiento expansivo de ánimo positivo en Venezuela que, oye, que realmente es enaltecedor, ¿no? Yo creo que esa ola expansiva puede durar mucho tiempo y podemos empezar a construir un país como nos gustaría que se viera para nuestros hijos. Ojalá. ¿Estás optimista? ¿Crees que el año que viene o este año van a pasar cosas buenas? Yo creo que lo que está pasando ya es positivo día a día, Mm. que es complejo y que críticamente hay razones para decir que no es la mejor forma y que pudiera ser peligroso de alguna manera algunas decisiones que se están tomando, cierto. Pero repito, aunque estoy preso en mi casa y con un grillete en el tobillo, un grillete electrónico y un apostamiento policial en la puerta de mi casa, veo la luz. Y algunos de mis compañeros, la mayoría, la casi totalidad, con excepción de mí, de mis compañeros, salvo 300 que todavía están en prisiones, más de 3.000 están libres y Mm. algunos incluso han podido salir del país, Sí. incluso imputados por los mismos hechos que yo fui imputado, ¿no? Sí. Conmigo se ha discriminado mucho el tema, ¿no? Y eso ya harina de otro costal, porque Es que yo y otros no, ¿no? eres muy peligroso. Bueno, no sé. No, no, que no lo oiga mi esposa porque me va a empezar a mirar feo. Ah. Este, pero entonces ya estamos en una situación distinta, Jesús. Mm. No lo sentimos porque somos críticos por naturaleza y eso es bueno, pero teníamos un país antes del 3 de enero oscuro, oscuro. Sí. Teníamos una burla, una grosería chocante. Sí. O sea, teníamos un país corrupto, un país, digamos, represivo, inhumano, cometiendo delitos graves unas persecuciones, una Sí. cacería humana Sí. contra cualquiera que disentía. Control Da social. rabia, da rabia que parte de ellos todavía tengan el tupé de pararse en una cámara y decir, Sí, vale. hasta pedir que nos exigen perdón, pero bueno, Sí, 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 digamos, sí, hay sí. que tragar grueso, pero estamos en un país distinto, pienso yo. Sí. Yo quiero ser optimista en ese sentido y creo que con un mínimo de orden y dignidad, podemos seguir esperando buenos resultados. Mira, a ti te están revisando cada 3 horas. Leí por ahí que cada Cada 3 horas tres te horas, revisan el... a las 12 en punto viene la tercera de la mañana. Qué Ya la tuve bárbaro, a las qué 6, la absurdo. tuve a las 9 y a las 12 tengo que salir a lo que ellos llaman fe de vida, que me recuerda mucho a la fe de vida que los secuestradores mandaban a los familiares de los Claro, secuestrados cuando los tenían secuestrados. es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Oye, Perkin, de verdad que gracias. No te quiero quitar más tiempo. Disfruté mucho esta conversa contigo. Bueno, a mí Eh, también me gusta hablar con un maracayero, descendiente de una sí, raigambre importante para el estado de sí, Aragua, sí, sí. productor agrícola y Muchas de gracias. investigación veterinaria, ¿no? Espero que nos veamos allá atrás en el cuadrito ese, que nos En, veamos en pronto Choroní. en Choroní y salgamos Bueno, a... hay una canción que dice, me conseguirán muerto en Choroní, ahora nos Sí. consigan vivos en Bueno, Choroní, bueno, muy nos buena, muy conseguirán buena. vivos en Choroní. Sí, sí. Ah, un gran Gracias, Jesús, abrazo. gracias a ti, muy Espero que grato. estés muy bien y te mando un abrazo. Igual, gracias a ti. Saludos. Chao. Chao.